está. Es que como pongo el micrófono. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a tener oración mañana a las 8 aquí. Quien pueda venir, aquí lo esperamos los sábados. Amén. También pues nos sentimos un poquito mucho tristes por la partida de nuestra hermanita Andrea, ¿verdad? Pero pues son los designios del Señor, amén. El sepelio va a ser el domingo a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, así de que va a haber un servicio. Nosotros salimos por regular a las 4 de aquí del culto. Y quien desea acompañarnos, pues ahí vamos a estar un rato, ¿verdad? Para dar consolación más que nada a la familia, porque la hermanita pues está en la presencia de Dios, amén. Está en un mejor lugar, hermano, que nosotros. Entonces realmente el sepelio es para consolación de la familia. Y bueno, vamos a estar ahí a las 5. Quien desea acompañarnos ahí, vamos a estar, amén. Seguimos orando por nuestros hermanos que están enfermos, rogándole al Señor que se glorifique en la vida de ellos. Sabemos que el Señor, dentro de su voluntad, bueno, Él hace lo que Él quiere, ¿verdad? Y sabemos que los hermanos que parten con el Señor, como dije anteriormente, están en un mejor lugar. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un paréntesis en la serie de los Corintios, y vamos a continuar el próximo viernes. Y vamos a abrir en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, un texto ya muy conocido, hermano. Y si le pudiéramos poner un tema a este mensaje, es no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Somos llamados a no... El llamado que hace Pablo, o la consolación que da el apóstol a la iglesia de Tesalónica, es que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Son temas que ya hemos hablado, temas que hemos expuesto. Pero bueno, ahora vamos a enfocarnos un poquito, hermano, a ser consolados por la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, mire que le está hablando a la iglesia. Ok. Queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese es nuestro deber, alentarnos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Siempre acudimos a tu gracia y a tu misericordia, porque sin ella podemos caminar. Sin ella, Señor, sin tu gracia y sin tu misericordia no estaríamos aquí.
No tendríamos, Señor, aliento de vida, no podríamos hacer nada, Señor, si no fuera por tu misericordia, Padre. Suplicándote, Señor, que nos ayudes a poder hablar tu palabra, Señor, y que nuestros corazones sean consolados, Padre, sabiendo, Señor, que tú haces tu voluntad y tu voluntad es perfecta en la vida de nosotros. Te doy gracias por mis hermanos, también por la familia de mi hermana Andrea, que des consolación, Padre, te lo rogamos, y Padre, que me ayudes a poder hablar tu palabra. Te lo pido, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, realmente cuando empecé o más bien supe la noticia, ¿verdad? Sí causó dolor. Pero también el Señor me llevaba a este texto rápidamente, porque es el Espíritu Santo, hermano, que empieza a consolarnos a través de circunstancias que vivimos. Amén. Y me llamaba la atención a mí, aunque hemos nosotros hablado mucho sobre estos textos, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención ahora en el deseo de Pablo en que la iglesia no estuviera triste. No estuviera triste, amén. Y bueno, eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer, de consolar, o el Espíritu Santo a través de Pablo, tratar de consolar a la iglesia y de mostrarle que los hermanos que parten están en un mejor lugar. Amén. Y ese es el motivo por el cual, o uno de los motivos por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta. Ahora, esta carta, hermano, la primera carta de los tesalonicenses, parece ser que se escribió en el 50-51, y la iglesia de los tesalonicenses, hermanos, fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol, según Hechos capítulo 17, del verso 1 al verso 9, donde Pablo encontró dos cosas cuando funda esta iglesia. Sabemos que Dios le dio ese don, ¿verdad? Esa habilidad para poder él fundar, levantar obras. Entonces el apóstol Pablo, cuando llega a Tesalónica a levantar esta obra, se encuentra con dos cosas, hermano. Según Hechos capítulo 17, del 1 al 9, se encuentra, número 1, con fruto, hay fruto, y número 2, con mucho sufrimiento, con maltrato y sufrimiento. Es decir, si usted lee detenidamente el capítulo 17, del verso 1 al 9, vemos que la predicación de Pablo, hermano, se da en medio de una tremenda tribulación. En medio de una tremenda tribulación. Si no, vamos a Hechos 17:1. Si usted va a mirar cómo Pablo sufre un poco a levantar esta obra. Hechos capítulo 17, verso 1. Realmente son 9 versículos. ¿Lo tiene? Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, ¿verdad? Mire cómo dice, donde había una sinagoga de los judíos. Verso 2 dice, y Pablo, mire cómo dice, como acostumbraba. Mire cómo lo narra Lucas, ¿verdad? Como acostumbraba fue a ellos, por 3 días de reposo, discutió con ellos. Ahora, me llama la atención, hermano, que Lucas narra, que es el que narra el libro de los Hechos. Lucas dice que Pablo, hermano, acostumbraba pues a congregarse, a predicar, llevar a cabo el mandato del Señor. Y aquí vemos dos cosas, hermano, que cuando Pablo iba a las sinagogas, porque era una sinagoga de los judíos,
en esas liturgias que ellos tenían, lo primero que tenía que haber en esas sinagogas era la puntualidad. Y lo segundo es que había mucho orden. Entonces Pablo, hermano, dice, versículo 2, y Pablo, como acostumbrado fue ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. Ahora, cuando yo leía esto, también me llamaba la atención la convicción del apóstol, hermano, la convicción de Pablo, una convicción que tenemos que tener todos para poder nosotros terminar la carrera que el Señor nos ha puesto por delante. ¿Por qué? Porque según los contextos, si usted va al capítulo 16, verso 11, Pablo y Silas habían sido azotados en Filipos. Mire bien, había sido azotado en Filipos antes de llegar a esta ciudad. Y mire que la vara que recibía Pablo no era, como dije en una de las clases, no era la vara de mamá, era una vara dura, era una vara fuerte, hermano. La vara de los romanos era una vara dura, pero sin embargo nosotros vemos que Pablo es azotado en Filipos en el capítulo 16, verso 11, fue encarcelado y ya en el capítulo 17 llega a Tesalónica sabiendo todo lo que le espera. Y esto habla, hermano, de una carrera que él está ejerciendo, pero también habla de una convicción, hermano, donde todos tenemos que tener, sabiendo, hermano, que un día vamos a terminar la carrera. Verso 3, estamos ahí. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Es decir, refutaba, hermano, a los judíos que no creían. Sin embargo, dentro de este grupo había alguien que iba a creer. Mire lo que dice verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Dice, y de los griegos piadosos. ¿Cuánto era? No dice el número, pero dice gran número. Y mujeres nobles, ¿qué? No, pocas. Es decir, realmente parece ser, hermano, que se formó una congregación no pequeña por la predicación de Pablo. En medio, él viene de ser azotado. Hay convicción y, hermano, la convicción que tenemos que tener con el Señor para poder terminar nuestra carrera. Él viene a Tesalónica, predica la palabra, discute con los judíos. Algunos escuchan a Pablo, y luego Lucas narra que también algunos griegos y mujeres piadosas, no pocas, y cuando habla de gran número es que se formó una congregación, hermano, pues no tan pequeña quizá, por la predicación de Pablo, y se forma esta congregación, hermano, pero empieza a haber oposición, porque mire lo que dice el verso 5, entonces dicen los judíos que no creían, teniendo celos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, que son alborotadores, hermano, juntando una turba, alborotaron ¿a quién? Dice, a la ciudad. Mire, la ciudad, a la ciudad. Ahora se cree, hermano, que en la época cuando Pablo llega a Tesalónica, era una ciudad alrededor de 200,000 habitantes, es bastante gente. Y para alborotar toda la ciudad, hermano, tiene que ser una turba grande. Una turba grande. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos, dice, al pueblo. Mire qué tremendo lo que pasó ahí. Versículo 6, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos, ya hermanos convertidos, ¿verdad?, que habían creído. Dice, ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos trastornan el mundo entero, también han venido acá, a las cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús.
Versículo 8, y alborotaban al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza Jasón y los demás les soltaron. La Nueva Traducción Viviente dice, pero ciertos judíos tuvieron envidia, entonces reunieron unos alborotadores de la plaza del mercado y formaron una turba e iniciaron un disturbio y atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos, dice esa versión, a rastras y entregarlos a la multitud. Y luego sigue diciendo esa versión, que es la Nueva Traducción Viviente, como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando, mire bien, imagínense que lo saquen arrastrando a Jasón y a algunos de los otros hermanos, y lo llevaron al consejo de la ciudad. ¿Qué vemos aquí, hermano? Vemos, bueno, puede haber mucho, ¿verdad? Pero por lo menos vemos tres cosas. Número uno, la eficacia del evangelio. Número dos, vemos que el evangelio, hermano, por más oposición que pueda haber, Dios ha dado promesa que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y número tres, vemos que Pablo funda esta iglesia. Y más adelante, en el verso 10 del capítulo 17, vemos que inmediatamente enviaron de noche a Pablo y a Silas, y bueno, fueron hasta Berea. Ahora, después de que Pablo funda esta iglesia de Tesalónica, hermano, la iglesia comenzó a crecer, pero a crecer espiritualmente. La iglesia comenzó a madurar, porque somos llamados a madurar. La iglesia comenzó, hermano, a mostrar frutos. Comenzó con hechos a mostrar que amaba a Dios. La iglesia, hermano, es llamada a crecer, a madurar y a mostrar con hechos que amamos al Señor. Tanto que Pablo, hermano, en la primera carta muestra algunas características espirituales de esta iglesia que se fundó en medio de gran tribulación, en medio de tanto problema. Y en la primera carta de los tesalonicenses, hermano, Pablo empieza a mostrar ciertas características espirituales de esta iglesia que deberían de abundar en toda congregación, llámese iglesia cristiana o iglesia de Cristo, o como cristianos o como comunidad cristiana. Estas características de la iglesia de los tesalonicenses deberían de abundar en nosotros. Número uno, ¿qué características tenía esta congregación? Número uno, esta iglesia trabajaba por amor a Cristo, eran constantes y habían desarrollado una confianza en Dios. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tiene? Versículos 2 y 3 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, dice Pablo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Mire lo que dice el verso 3. Acordándonos sin cesar, mire de qué se acordaba de ellos, delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. 1, del trabajo de vuestro amor. 2, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mire que Pablo nombra la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Decir, habla de un trabajo, hermano, donde se fatigaban usando sus fuerzas, pero lo hacían con amor. Y también dice de vuestra constancia en vuestra esperanza, es decir, sufrían, hermanos, por la causa de Cristo y eran constantes a pesar de situaciones adversas que la iglesia vivía. Tenían la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué característica tenía esta congregación que fue fundada en medio de una tremenda tribulación? Número 2, que eran ejemplo como iglesia a otras congregaciones. Mire qué tremendo. Eran ejemplo como iglesia para otras congregaciones. Yo no sé si le decían ni ¿dónde te congregas, hermano? ¿A qué iglesia vas? ¿A dónde te congregas? Porque eres ejemplo.
Versículo 6, mira lo que dice 1 Tesalonicenses 1, 6. ¿Lo tiene? Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? Ya lo leímos, ¿verdad? En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera que había sido ejemplo. Mire bien. Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Acaya son las regiones de Corinto. Son las regiones de Corintio. Pero mire lo que dice, de tal manera que había sido ejemplo. Esta iglesia era una iglesia modelo, hermano. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra ejemplo? Significa un modelo a seguir, algo digno de imitar. Entonces, esta congregación, hermano, tenía algo digno de imitar. ¿Y qué era? Pues que perseveraban, que trabajaban por amor al Señor, hermano, que habían creído en medio de una gran tribulación y habían crecido en el Señor. Pero ¿qué otra característica tenía esta congregación? Que compartían a Cristo. Hablaban del Evangelio. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y mire cómo era Pablo, hermano. Pablo llegaba a una ciudad y ya quería predicar. Pero dice Pablo que no tenemos necesidad de hablar nada porque ustedes son ejemplo en compartir el Evangelio. Aquí la palabra divulgada, hermano, cuando dice ahí en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, habla de que ellos no podían parar de hablar del Señor. ¿Qué otra característica tenía esta iglesia? Bueno, que las otras congregaciones daban buen testimonio de esta iglesia. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Una congregación muy saludable. Sin embargo, a pesar de eso, hermano, de que era una congregación saludable, porque vemos varias virtudes aquí en esta iglesia, tenía buenas cualidades espirituales, amor, esperanza, trabajaban, perseveraban, eran ejemplo para otros, compartían a Cristo. Esta congregación, hermano, entró en un desánimo. A pesar de eso, entró en un desánimo. Y Pablo quiere que trataran con ese desánimo en el cual esta congregación había entrado. Porque el desánimo, hermano, si no tratamos con el desánimo, nos puede llevar a retroceder. Nos puede llevar a menguar. Nos puede llevar, hermano, a desinteresarnos por lo del Señor. Básicamente, hermano, esta iglesia, aunque era una iglesia saludable, tenía buenas virtudes, no deja de ser una iglesia imperfecta, porque no hay iglesia perfecta, a pesar de que se muestran ciertas cosas en la congregación. No hay iglesia perfecta, a pesar de que esta iglesia muestra cosas buenas. Yo pude encontrar, hermano, dos problemas en esta iglesia, aunque usted quizás si lee, ¿verdad?, puede encontrar más. Pero yo pude encontrar dos problemas que Pablo necesitaba arreglar en esta congregación, y por eso les escribe. ¿Cuál era el motivo de la carta? Animar a esta congregación. ¿Qué estaba pasando con esta congregación? Número uno, algunos hermanos ya no querían trabajar. Y eso no es nuevo, ¿verdad?
Es decir, a pesar de que habían mostrado buen cristianismo, algunos hermanos se fueron a un extremo, hermanos. Los extremos no son buenos. No son buenos los extremos, tenemos que ser equilibrados. Se fueron a un extremo de que Cristo viene, y sí viene el Señor, hermano. Sí viene el Señor, pero habían dejado de hacer sus responsabilidades. Y Pablo les dice en el capítulo 4, verso 11, dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera como hemos mandado. El verso 12 dice: a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El trabajar, hermanos, da un buen testimonio para los de afuera. Trabajar con nuestras manos. Amén. Es decir, ¿qué le está diciendo? Sí, el Señor va a venir. El Señor va a venir por su iglesia, pero mientras no venga, no dejen sus responsabilidades. Amén. ¿Cuál era el otro motivo de la carta, hermano? El otro motivo era animar a la congregación, porque algunos hermanos habían caído en mucha tristeza, ya que algunos hermanos habían partido con el Señor. Habían partido con el Señor. Es decir, en estos textos con los que empezamos, desde el verso 13 hasta el verso 18 del capítulo 4, anima a esta iglesia, repito, ya que algunos hermanos de esta congregación, hermanos que habían mostrado amor, hermanos que habían mostrado perseverancia, confianza en Dios, esperanza en el Señor, hermanos que habían trabajado, hermanos que habían sido ejemplo, habían muerto físicamente. La iglesia de Tesalónica había caído en una tristeza por la partida de estos hermanos. Y es inevitable, hermano, que la tristeza invada nuestros corazones por la partida de nuestra hermanita. Eso es inevitable, ¿verdad? Mas, sin embargo, el apóstol Pablo trata de consolar a estos hermanos y a nosotros al leer estos pasajes, donde también hemos de encontrar nosotros consolación. Hemos de encontrar consolación. ¿Cómo, hermano, consuela Pablo a estos hermanos? ¿Cómo nosotros encontramos consolación en estos textos, a pesar de que la Biblia está llena de consolación, hermano? Muchos textos donde el Señor está consolando. Mire lo que dice, verso 13. Y mire cómo empieza Pablo diciendo. Dice: tampoco queremos. Hay una coma ahí. Amén. Tampoco queremos. Sí, después de exponer Pablo el crecimiento espiritual de estos hermanos, después de exponer que él está orando por ellos, después de exponer lo difícil que fue abrir brecha y levantar esta iglesia, y de saber que habían caído en ese desánimo, Pablo les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Parece ser que tenían preguntas ellos y habían caído en ese desánimo, donde ¿qué va a pasar con nuestros hermanos? Es decir, el apóstol Pablo, hermano, comienza a mostrar, mire bien, buenos motivos, o motivos suficientes del por qué los cristianos no debemos de permanecer por mucho tiempo en duelo. Por mucho tiempo, dije. ¿Ok? Por mucho tiempo. Porque la partida de un ser amado, hermano, pues es dolorosa. Causa dolor. Sí, causa dolor. Pero por mucho tiempo no es saludable. Ni para nuestro cuerpo, ni para nuestra vida espiritual. Amén. Es decir,
estar tristes por mucho tiempo no es saludable. O sea, sí vamos a sentir dolor, pero Pablo está tratando de consolarlo, de que canalicen ese dolor o ese duelo, porque les va a mostrar a dónde está la persona que murió en Cristo. Y se supone que eso nos tiene que consolar a nosotros. Dice Pablo, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no, ¿qué? Os entristezcáis. Y la tristeza, amado hermano, es un estado que no debe de estar en nuestras vidas por mucho tiempo. ¿Qué va a hacer Pablo? Va a tratar de consolarlos, va a tratar de consolar a la congregación. Mire, hermano, de algo que Dios determinó hacer. Simplemente de algo que Dios determinó hacer en la vida de algunos hermanos que habían partido. Le está hablando a la iglesia, Pablo. Y Pablo dice, nosotros no queremos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Pablo sabe que están tristes y usa la palabra griega para describir la tristeza de estos hermanos. La palabra griega es afligir, dolor o sentirse abatido. Dolor, sentirse abatido. ¿Qué está poniendo Pablo? Que los hermanos sentían dolor, se sentían abatidos, se sentían afligidos. Repito, es inevitable, hermano, que nos sintamos con dolor o que nos sintamos afligidos. Pablo sabía que estos hermanos se sentían de esa manera. Pero miren lo que dice: para que no os entristezcáis como los que, los otros. Mire bien, ¿quiénes son los otros, hermano? ¿Quiénes son los otros? Los inconversos, los que parten sin Cristo, toda persona que rechaza el evangelio, ricos, pobres, artistas, budistas, papas, etcétera. Hermano, esto es duro, pero es duro. Los que parten sin Cristo no tienen esperanza. Los que mueren sin Cristo, ahí sí tiene que haber un motivo de un dolor, porque ellos mueren sin esperanza. Dice, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen, dice Pablo, esperanza. Está diciendo que los que mueren sin Cristo no tienen esperanza. Y al morir, hermano, se van a encontrar con una realidad bien tremenda. El apóstol expone que la persona que muere sin Cristo se va a encontrar con una tremenda realidad y que va a ser eterna. ¿Se acuerdan de Rico y Lázaro? El rico se acordaba, hermano, ¿qué le dice Abraham en Lucas 16:25? A este rico: acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también tus males. ¿De qué se estaba acordando? En ese momento se estaba acordando, hermano, estaba sintiendo el dolor del infierno. Pero le dice a Abraham: acuérdate de todos los paris que hacías, de todas las carnes asadas que hacías, de todos los cumpleaños que celebrabas. Acuérdate que te ibas de camping y ni te acordabas de Lázaro. Tirabas la casa por la ventana. Mire, y se cree que Lázaro, algunos eruditos exponen, se cree que Lázaro estaba arrumbado en el portón de la casa de él. Y el rico, hermano, con sus pares, con sus fiestas, no se acordaba.
sus cumpleaños, llámese aniversario de boda, que no está mal, hermano, no estoy en contra de eso, pero no se acordaba de su prójimo. ¿Qué le está diciendo Abraham en Lucas capítulo 16, versículo 25? Se te acabó la oportunidad, no hay esperanza para ti. No hay. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo, hermano? Está tratando de consolar a los hermanos de Tesalónica y les dice: hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que murieron en Cristo, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros, como aquellos que mueren sin Cristo. Esos no tienen esperanza. Es decir, está diciendo que los que mueren sin Cristo no hay esperanza, pero los que mueren en Cristo sí hay esperanza. Amén, así es. Amén, amén. Hay esperanza. ¿Qué significa la palabra esperanza, hermano? La palabra esperanza es una palabra griega. Mire bien, hermano, que significa una confianza. Significa esperar con alegría. Esperar con unas ansias. Tener un anhelo ferviente. Ansias como de decir, yo no sé, hermano, si las personas que mueren en Cristo están, por fin voy a ver, por fin voy a mirar a mi Señor. Porque mire, hermano, cuando uno está en situaciones así, uno anhela, porque lo cantamos. Me diga que no. Cuando Cristo venga. Amén. Lógicamente uno quiere ser arrebatado, ¿verdad? Pero no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios decide. Si nos toca, amén, gloria a Dios. Y si no, terminemos la carrera legítimamente. Mire que Pablo expone en esta palabra esperanza. Es decir, hay unos que tienen la esperanza y hay unos que no tienen. Los que mueren sin Cristo no tienen. Los que mueren sin Cristo, hermano, en el infierno, donde la llama nunca se apaga, el dolor, donde el gusano nunca muere, donde el gusano está ahí, hablando del dolor. Pero los que tienen esperanza, como nosotros, los cristianos, los que hemos recibido el nuevo nacimiento, la salvación, hermano, habla de un anhelo ferviente. Con ansias, como de decir, yo no sé, hermano, el día que el Señor nos mande a traer, si en ese momento, hermano, nos da la oportunidad del Señor, ya vamos a ver al Señor por fin. Y no puede haber tristeza. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que nosotros como cristianos anhelamos con alegría que partamos a estar con el Señor. Está diciendo que los hermanos que han partido con el Señor, pues nosotros sentimos dolor, pero ellos están en una perpetua alegría ya. Todo, hermano, lo que cantaron, todo lo que predicaron, todo lo que anhelaron, un día estar con el Señor, hermano, se les ha cumplido. El que muere en Cristo. Porque pregunta, hermano, ¿usted cree, hermano, que los hermanos que mueren en Cristo quisieran regresar aquí? ¿Usted cree? No. No, hermano. Nosotros aquí sentimos tristes y nuestra hermanita ya se está gozando. Amén. Amén. ¿Quién lo dice? La palabra lo dice. Amén. Gloria a Dios. No, hermano, toda persona que muere en Cristo, que recibe la salvación, ¿quisiera estar aquí de regreso? No, para nada. ¿Qué decía Pablo en Filipenses 1:23?
Dice, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo, dice, deseo de partir y estar con Cristo. ¿A dónde se van los que mueren? Con Cristo. Dice, lo cual, dice Pablo, es muchísimo mejor. Algunos eruditos hacen referencia a que cuando Pablo tuvo la experiencia, cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo, mire con qué convicción y cómo él lo decía y recibió esas palabras que no podía expresar, hermano, de haber ido y haber vuelto. No, allá está mejor. Pero ya después lo dice ya como, pero por causa de los hermanos, ¿verdad? Se iba a enfrentar con situaciones difíciles en la iglesia, con pleitos, con persecución, con tribulación. Pero mire, él ya había vivido, experimentado que con Cristo es mucho mejor. Imagínese lo que vio, lo que experimentó, lo que sintió. Y empieza a hablar él en tercera persona para no gloriarse él. ¿Qué había dicho Pablo? No, allá está mucho mejor. Aquí estoy pasando desnudez, hambre. Allá con Cristo. Amén. ¿Cómo está nuestra hermana? Está mucho mejor. Ella ya no está aquí. Aquí está lo que dice Eclesiastés, que el cuerpo es polvo, nada más. Pero ella está en un lugar mejor. Parafraseando, ¿no? Yo la quisiera ver, no voy a decirle, hermano, no, yo no te quiero ver, yo estoy con Cristo. Mucho mejor. Y mire, dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado. La Nueva Traducción Viviente dice así: pues ya que creímos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. ¿Están con el Señor? ¿Están con el Señor? Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y mire la orden: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué está tratando de hacer el apóstol dentro de toda esta hermosa, hermano, revelación que le está dando a los tesalonicenses? No quiere que la iglesia, hermano, caiga en una tristeza desmedida. Sí, hay dolor, pero que no caiga en una tristeza desmedida. ¿Por qué? Porque los hermanos que partieron, hermano, están en un mejor lugar. Amén. A donde todos nosotros queremos ir y a donde un día vamos a ir. Dios quiso llevarse a la hermanita. Fue su voluntad. Amén. El apóstol Pablo entonces quiere que la iglesia no caiga en una desmedida tristeza, porque no es saludable, porque ella está en un mejor lugar, los hermanos que mueren en Cristo.
terminó su carrera.